Y buenos días a todos y bienvenidos a a esta conversación, a esta experiencia de aprendizaje, mitad masterclass, mitad conversa, mitad podcast, con una de nuestras e-coaches que en realidad fue la primera del grupo pedagógico que acompañó a ILC, porque estuvo en la primera certificación en Margarita en el año 2013. Y es Nadesca Gallardo. Y la hemos visto crecer en ILC, la hemos visto expandir por sí mismo a recorrer los kilómetros y realmente atreverse a ejercer. Yo creo que fue una de las primeras de las coaches venezolanas de esa época, de hace 10, 12 años, que se atrevió a decir sí a la oportunidad y de repente la veíamos en California, en Orange County, asesorando una de las personas, una de las mujeres más influyentes latinas de negocio de Estados Unidos. Y fue encantador porque lo estaba haciendo. O sea, no hay evaluación, no hay que si tiene, que si no tiene, que si es máster, que si no es máster. Yo creo que fue ese ímpetu que Nadesca provee de creer en sí misma, de entrar. Y yo sé que puede haber nervios y puede haber miedo porque todos los tenemos, pero el salir adelante y entregarse a aprender haciendo es lo que es de ella un ejemplo para mí y para todos. Y hoy vamos a entrarle al ámbito ejecutivo, al ámbito organizacional. Y el encuentro de hoy se llama de jefe a coach y cómo eso está impactando lo que es la formación de líderes en las empresas, donde coaching juega un papel paralelo donde tú no puedes, ya no puedes separar las formaciones de liderazgo con la formación con el coaching y cómo los líderes ah, toman estas herramientas y les permite ser mejores líderes, mejores eh, personas que puedan manejar una gestión. Entonces vamos a darle la entrada, un aplauso muy fuerte a Nadesca Gallardo. Que pase Nadesca. Placer, Nadesca. hola a todos. Gracias por esta invitación. Realmente, bueno, para mí es un honor estar hoy aquí, compartir con tanta gente conocida. Los estoy viendo conectarse, gente que tenía rato que no veía y me fascina, porque esta es la semana, ¿no? La Semana Internacional del Coaching y hablar de estas experiencias que nos han nutrido, o sea, nos han nutrido muchísimo. Te escucho hablar y pienso, o sea, desde que estábamos en Margarita, ¿no? En Venezuela, tan bonito ese espacio, ese momento y decir, yo me acuerdo que yo decía, yo quiero internacionalizarme. En esa época solo había tenido experiencias, dos experiencias fuera de Venezuela y yo decía, yo quiero internacionalizarme, yo quiero llevar esto al mundo. Y parte de eso, una de de las segundas casas mías fue California y escuchar eso que tú dices, ¿no? ¿Y cómo llegar ahí? Mucha gente me decía, ¿cómo lo vas a hacer? Y hay una creencia clara que me marcó en ese momento, que era el tema del idioma, ¿no? A veces nosotros mismos somos los que nos ponemos la barrera y alguien muy cercano a mí me dijo, no puedes ir a California, no lo vas a poder hacer porque tú no hablas inglés y el que no habla bien inglés no puede estar en California. Oh, no sabes lo que sucedió. Por supuesto, decirme que no es un motor para que yo, o sea, no es que he ido a California, es que ese año fui 3 veces con diferentes empresas. O sea, fue increíble para mí porque yo siempre he creído en el coaching y el coaching realmente te lleva donde tú quieres ir. Entonces, ¿por qué la limitante te la pones tú o te la pone otra persona? Y yo decía, me acuerdo claramente que mi pensamiento en ese momento de auto-coaching era, a mí me pidieron que fuese, yo no pedí ir. ¿Sí me explico? Y las personas que me estaban contratando sabían que mi idioma era el español y que inglés, posiblemente, por supuesto, me iba a defender, pero no era el idioma principal. Y tanto que me acuerdo que una de las primeras capacitaciones y sesiones que tuve un traductor. Me pusieron a alguien ahí. Me dijeron, no, puedes tener un traductor sin inconveniente. Y yo decía,
¿Ves que se puede? Y por supuesto, hablarle a la comunidad hispana en Estados Unidos, que es un porcentaje tan alto, entonces las sesiones de coaching pueden ser en cualquier cantidad de idiomas. Y por eso esta semana internacional del coaching para mí es tan importante. Ver que en tantos y tantos idiomas podemos comunicarnos, podemos impactar. En la previa estábamos conversando, ¿no? Qué hermoso ver cómo en otras latitudes, en otros continentes, sobre todo el continente asiático, se lo toma muy en serio este proceso. El proceso interno de mirar hacia adentro, de poder conocernos, marca una diferencia. Y ver que los latinos también lo estamos haciendo es maravilloso. He mencionado muchas veces que no es porque haga solamente parte de la academia. Yo este año comentaba, cumplo 21 años como docente universitaria en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Se dice fácil, me da como sentimiento y unos alumnos me decían, profe, ¿nos podemos ver? Y me di cuenta que les di clase hace 19 años. O sea, llegué a ese momento que creía que no iba a llegar porque uno dice, ¿qué tanto? Estoy joven todavía, pero sí, hace 19 años les di clase y quieren que estemos ahí, que nos reunamos. Y ese camino ha sido tan bonito. Ver cómo hemos podido pasar e impactar a tantas personas y cómo ese proceso de coaching se adueña de cada uno de nosotros. Ver que Latinoamérica quiere, ver que el mundo entero quiere y que cuando nosotros somos capaces de entender que podemos mirarnos hacia adentro, conocernos e impactar a cada una de las personas que están a nuestro alrededor, creo que contribuimos. O sea, yo creo que hay una contribución al mundo que es maravillosa y ese quizás es parte de mi propósito, ¿no? El estar hoy aquí y el poder compartir con ustedes, no una experiencia de vida nada más, sino como ver en las organizaciones esos cambios. O sea, porque los he visto. Yo comentaba, yo decía, ¿de qué voy a hablar con Fer exactamente? Y me acordaba de cómo hace 13, 14 años atrás comencé gestionando modelos de coaching antes de certificarme con gerentes en diferentes áreas y todavía hoy lo sigo haciendo. El año pasado edité un libro y ese libro habla de un modelo de coaching, del liderazgo del coaching. En ese momento, pues, la parte educativa. Pero esto es increíble. O sea, el coaching se aplica a absolutamente todo y somos nosotros los responsables como coaches certificados de poder ayudar a impactar al otro y no dejar que creencias limitantes nos lleven a donde no queremos, sino utilizar lo que sí creemos, porque para mí una creencia que me empodera es dime que no para que veas que te demuestro que sí puedo. Dime que no lo voy a hacer para que tú veas que ahí voy a estar. Entonces, eso también es una creencia que me ha apoderado muchísimo durante muchísimo tiempo y me acompaña. Entonces, que no, claro que sí puedo hacerlo. Entonces, somos nosotros los responsables de esto. Esta Semana Internacional ayuda, bueno, en todos los capítulos, en todo el mundo, esta pues es bien importante para que compartir no solamente conocimientos, sino las experiencias que nos han llevado a donde estamos. Que la academia, para mí, y LS Academy es una familia, lo digo y la gente a veces se burla y le digo, nosotros somos una familia. Todas las coaches, Fer, Carmencita, Naji, todas somos una familia. Y estamos aquí por un bien común que es poder ayudar al otro. Y en esa presencia de querer ayudar al otro, de estar ahí para el otro, hemos visto cómo cada una de las personas que ha pasado por la academia, no solamente como coaches, sino nuestros alumnos, nuestros CIT cuando se gradúan, han logrado lo que quieren, porque no hay nada más bello que ver ese proceso en ti. Y creo que eso es un poco lo que ha sucedido en los gerentes, que es el tema que traemos hoy, ¿no? De jefe a coach, cómo esa barrera puede cambiar, cómo yo me puedo transformar, cómo de ser ese jefe común y silvestre que conocemos que está ahí pues, en las organizaciones, puede cambiar. Y eso ha sido quizás gracias a ese llamado interior que muchos han tenido o desde mi experiencia también les ha ocurrido después de vivir sesiones de coaching. O sea, después de estar como cliente, han entendido la importancia de cambiar su estilo de liderazgo, cómo ese jefe hoy en día necesita estas herramientas de coaching. Entonces, lo he vivido en diferentes países de Latinoamérica, lo he vivido en Estados Unidos, lo hemos vivido el año pasado en Asia, específicamente en Tailandia.
Entonces ha sido muy, muy, muy bonito ver cómo funciona y la importancia de poder decirle a un gerente, a un jefe, no necesitas mandar, necesitas preguntar. Y desde la pregunta, comenzar a cambiar y ser ese líder coach que las organizaciones mundialmente están necesitando. Porque realmente el coaching nos ayuda a nosotros a liderar, ¿no? Desde diferentes áreas y lo hacemos todos los días. Un gerente hoy necesita todos los días liderar a su equipo. Entonces, cuando yo veo a un gerente, a un jefe que se convierte en coach, veo un cambio que realmente transforma resultados, ¿sí? Y me han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué hace que un jefe migre a ser coach? Porque bueno, ese estilo de liderazgo no es el común. Todavía tenemos muchos que son dictatoriales que lo que quieren efectivamente es estar siempre como diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Mm. Y es interesante porque decimos, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Sí? Entonces, yo creo que lo más interesante ha sido cuando ese jefe se da cuenta que puede dirigir a las personas, pero no controlándolas. Yo creo que ahí es donde está ese darse cuenta del jefe, ¿no? Ese darse cuenta, ese mirar hacia adentro y dice, yo no tengo por qué controlarla. Esa es la verdad. Porque ser jefe no es controlar a alguien, es estar apoyándolo. Entonces dice, bueno, puedo tener un acompañamiento. Y ahí comienzan esas pequeñas similitudes con el coaching, ¿no? Entonces, el jefe, cuando entiende esto, se da cuenta que puede dirigirla desde otra perspectiva. Entonces comienza a darle significado a lo que es ser un jefe actual, 4.0, ¿no? No ese jefe tradicional, dinosaurio, sino el que puede tener capacidades, ¿sí? Fortalecer sobre todo el criterio de las personas que trabajan para él. Y para mí lo más importante, generar compromiso en su equipo de trabajo. Y cuando hablamos así, ¿eso suena a qué? A coach. Eso es un coach, hay un acompañamiento. Entonces comienzo a liderar desde otra perspectiva. Entonces, no como ese jefe tradicional, que bueno, sí, es verdad, se enfoca en qué, en dar instrucciones, en corregir los errores que están ocurriendo todo el tiempo, apagando incendios, supervisa tareas, resuelve los problemas del equipo y está ahí, es verdad. Sin embargo, eso ha traído un cansancio que es innecesario. Entonces, cuando el jefe ve que puede pasarse a ser un coach y que comienza a ser un líder que coachea, entonces se enfoca, en lugar de dirigir, en solamente en escuchar, en hacer preguntas. Y esto permite, Fer, que el equipo desarrolle autonomía. Y desde esa autonomía es mucho más sencillo acompañar el crecimiento de la organización, de la empresa. Entonces, impulsamos como jefes, como líderes, la responsabilidad individual de mi equipo de trabajo, Mm. ¿sí? Entonces comienza esa migración. Y ahí digo, oh, qué bello verlo. Y lo he visto, lo he vivido. He visto gerentes que he coachado que después de hacer sesiones de coaching conmigo, lo primero que me dicen es, ¿dónde me puedo certificar? Y yo, ¿cómo qué? Y me dice, sí, necesito esas herramientas, eso que tú utilizas conmigo, Sí. yo quiero hacerlo con mi equipo de trabajo. Y no sacrificarse para ir a trabajar en el campo como quizás lo haces tú o como lo hago yo o como lo hacen muchos de los que están aquí conectados, sino que buscan ayudar a su equipo Mm. en las organizaciones. Y hay un cambio, ahí vemos un cambio. Entonces, tan difícil que es hoy mantener a estas nuevas generaciones comprometidas con nuestras organizaciones, cuando ven este cambio dicen, esto es lo que yo quiero, esto me encanta, yo quiero un jefe así, que me escuche, que me pregunte, que no me acuse, que me acompañe y generamos esa autonomía. Entonces el jefe cambió ese rol de ser tan dictatorial a ser un jefe que realmente logra preguntar, hacer esas preguntas que desarrollan todo el potencial que está ahí. Y ese potencial maravilloso que está allí en ti como ser humano, lo vas a desarrollar. Entonces comienza ese sistema
espectacular en las organizaciones. A veces les digo, no se tiene que certificar con 3 herramientas básicas, ¿sí? De coaching, porque no necesitamos que sea un coach completamente, sino que tengan 3 herramientas básicas. Ustedes pueden hacer la diferencia como jefes, hacer la diferencia como gerentes. Y lo va a notar el dueño de la organización, las juntas directivas, sus compañeros de trabajo y sobre todo el equipo al cual tú te debes. Mm. Y eso es lo que estamos buscando, que el coaching se apodere del ser humano. Y lo digo mucho, en estos días, de hecho lo comentaba con Amarilis, le decía, yo cuando digo que la gente debe certificarse, no es para que salga a hacerle coaching a todo el mundo, a veces lo necesitan para sus hijos. Cómo el poder de la pregunta te ayuda a poder comunicarte mejor con esta nueva generación, con tus hijos. Entonces es con tus empleados, con tus hijos, con tus amigos. Desde ahí creamos un nivel de conciencia que es tan distinto y que es tan bonito, que por eso yo creo que me he convertido en una embajadora del coaching a todo nivel, porque siento que eso nos puede ayudar a que esta sociedad, que las organizaciones, que las personas seamos mejores. Y siempre lo has demostrado desde el principio. Y lo que tú traes acá, yo quiero poner a todos en contexto, desde un contexto histórico, ¿no? Los niveles de conciencia. Estuvimos desde la era industrial, pasando por todo el siglo XX, bajo un esquema del nivel rojo de conciencia donde todo es control y logro. Las personas que conducían personas tenían un estilo prácticamente militar. O sea, prácticamente de sistema romano de soldados y centuriones y decuriones. Entonces el jefe no tenía que evaluar su emoción a la hora de que aumenten la planta, venda 25%, estás votado, mándalo a personal. Era muy de un nivel de conciencia relativamente bajo, pero efectivo, porque el nivel rojo de conciencia conquista espacio. Pero al evolucionar el ser humano, y siempre se habla sobre el liderazgo consciente, de donde está el coaching aquí, no fue el liderazgo consciente, no se detonó desde el liderazgo consciente, se detonó desde los primeros que expanden el nivel de conciencia, que es la fuerza de trabajo. Los nuevos, los nuevos jóvenes que vienen con un nivel de conciencia donde son más fieles a sus valores, libertad, respeto, aprecio y que buscan un lugar donde pertenecer. Las empresas, los muchachos se gradúan porque escogen una carrera que les guste. No en mi época. En mi época usted tenía que ser administrador o ingeniero, porque si no lo excomulgaban a uno de la familia. Hoy escogen y luego entran en una empresa donde me puedo identificar. Oh, me gustaría trabajar en Google. Oh, me gustaría trabajar en Microsoft. Y le prestan atención a los valores. Entonces ahora tú tienes un liderazgo que el nivel rojo de conciencia no da resultado. Porque si lo hace, te rebotan. El jefe se ha tenido que entrenar en lo que al nacer se llamó el soft skills. Porque la empresa es tan nivel rojo que a las habilidades que son realmente importantes las llamaron blandas. Entonces, ahora se ven en la necesidad de poder operar desde un nivel de conciencia completamente diferente. Entonces, como tú dices, los jefes no es que se tienen que certificar para ser coaches. Nosotros en ILC creamos un programa que es para el jefe. Habilidades de coaching para líderes. Yo lo llamo superpoderes de coach para gerentes. Porque, ojo, Nadesca, el jefe no deja, el líder no deja de ofrecer directrices. De hecho, se espera del líder esa parte dura, asertiva. Mira, todo el mundo, oye, todo el mundo a vender. Se espera ese tipo de dirección, porque todavía somos seres humanos que dentro de la emoción, el contacto con el líder y el líder que le respalda es algo muy emocional. Pero ahora él ha tenido que aprender lo que tú dices. Lo primero que cuesta aprender de los líderes
es escuchar. No escuchan. Bueno, y ahí, Fer, o sea, yo creo que hay tres elementos básicos que he visto como una constante en los jefes que comienzan a migrar a ser coaches o a utilizar estas herramientas de coaching dentro de su estilo de liderazgo y de dirección en las organizaciones de sugerencia, ¿no? Y lo primero quizás es ese cambio de mindset de cómo se comunican, ¿sí? De hablar más, mandar más, gritar más, a escuchar más, a preguntar más, ¿sí? Entonces, esa pregunta de, cuéntame qué estás viendo, qué opciones tenemos, qué aprendiste, o una que de verdad yo realmente le doy de regalo a casi todos los gerentes que coacheo, pregúntale a tu colaborador, siempre hazle esta pregunta, ¿qué necesitas de mí para avanzar? Eso es algo que un jefe por lo general no hacía. Entonces, hoy, desde esa perspectiva, solo con esa pregunta le digo, no tienes que certificarte. Solo cuando alguien viene con un problema, una situación, un temazo, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Cómo te puedo ayudar para resolver esto, para avanzar, para lograr? Desde ahí. ¿Por qué? Porque le genera un Mm, compromiso tanto a mí como al otro. Y es bien potente, ¿no? O sea, a mí me encanta. Entonces, eso es un elemento que sine qua non he visto mucho que ha pasado, ¿no? Esa forma de comunicarse y cómo le puedo hacer preguntas. Otro es el cambio importante en la forma de liderar, ¿no? Que antes era como, tienes que hacer esto solamente. Y eso de que hagan las cosas, ahora pasó a desarrollar a la persona. mm, Y eso es lo que le ha gustado mucho a las nuevas generaciones, porque si no, no me identifico con la organización, no genero compromiso con la empresa, me voy rápido, que bien lo mencionabas tú, la libertad es un valor fundamental. Esta semana estuve coachando a algunos gerentes de California y México y lo escuché varias veces. Para mí lo más importante es la libertad. Libertad para actuar, libertad para tomar decisiones, tengo una grabada aquí que me dice, si le tengo que preguntar a mi jefe todo lo que tengo que hacer, entonces no avanzo en el día, ujú, porque está en juntas, está en reuniones y nunca me responde. Y yo decía, qué increíble. Entonces, desde el liderazgo de su jefe, cómo comienza a soltar y a fortalecer la confianza en el otro para formar un talento que genere un criterio propio, no que te permita a tomar la decisión. Entonces yo puedo tomar decisiones reales en ese contexto empresarial sin tener que depender de mi jefe. Pero eso lo está desarrollando el jefe que se convirtió en un liderazgo de coaching, donde para mí es importante eso, donde para mí es importante cambiar la manera de medir el éxito, ¿sí? Que no dependa, y esto mira que sí que me ha costado años de trabajo, que el jefe no entienda que para medir su éxito tiene que estar presente, ¿sí? El jefe es exitoso, el gerente es exitoso cuando realmente tiene colaboradores que pueden dar la cara por él, que pueden hacer un trabajo sin que yo esté ahí. Cuando mis colaboradores son más autónomos, yo realmente estoy desarrollando personas que están comprometidas, que realmente son responsables, que están preparadas. Y eso les gusta a las nuevas generaciones. Eso me gusta a mí, eso te gusta a ti, Fer, que haya una confianza. Entonces, el éxito hoy ya no se mide por tener que controlarlo todo, sino realmente se mide por la capacidad de tener éxito a pesar de que yo no esté ahí. Si la empresa tiene que funcionar porque yo como jefe estoy ahí, algo está mal en mí como mm. jefe. Yo necesito lograr esa autonomía en cada uno de los responsables, de mis cabezas, de mis sugerentes, de lo que sea, directores, VP, Sí. como lo quieras llamar. Pero necesito crear un equipo de trabajo que sea autónomo, que sea responsable, que tome sus decisiones. Y eso es lo que hacemos en el coaching. Hay algo que es interesante ver cómo el coaching se ha integrado al tejido organizacional hoy. Yo creo que en esta parte del mundo ya no hay duda de lo que hace coaching porque se ha medido la efectividad. Latinoamérica ya está tomando conciencia
de coaching porque hay mucha organización que tú sabes, que te contratan aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un Ezra, un Torch, un BetterUp, y te asigna a los clientes que ellos agarran cliente continental. Entonces, un coach hispano en Estados Unidos, aquí en Miami, está coachando a la vicepresidenta de ventas de la empresa que está en Buenos Aires, Argentina. Entonces las empresas ya se están dando cuenta que esto existe. Y hay dos vías que yo veo para crear la cultura del coach en la empresa para los jefes, ¿no? Y fomentar el liderazgo. Uno es cuando se le asigna un coach al jefe. Porque yo he visto, por ejemplo, en las empresas de Silicon Valley, me han tocado unos ingenieros que son brillantes. Brillantes. Hay uno que yo le digo Jim Morrison, porque él es un rumano y es medio... Pero el tipo es un genio y él tiene que manejar 5 equipos multidisciplinarios en 5 ciudades diferentes, como si estuvieran sacando la bomba atómica, porque él es responsable de una de las compañías más importantes de Estados Unidos de automatización, que son los encargados de hacer realidad los camiones que se manejan solos. O sea que se va para la factoría, lo llenan y él se va por la carretera a Las Vegas. Entonces yo me daba cuenta que cuando yo lo coachaba, él terminaba la sesión de 30 minutos, y descubría algo. Y en menos de 3 sesiones, cuando yo lo escuchaba y le hacía la pregunta y él reflexionaba y se empezaba a dar cuenta, me decía, ya vi lo que estás haciendo. I see what you're doing. I see what you're doing. Good, good, good. O sea, y él era increíble porque él utilizaba la sesión para sí mismo y para aprender. Porque inmediatamente le vio el efecto en él, inmediatamente él decía, esto lo voy a replicar aquí, 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 aquí. Entonces crear la cultura coach también se logra por asociación. Y cuando eso impacta, cuando tú coacheas a una persona, coacheas a toda la empresa. Ahora, cuando empieza el departamento de capital humano a validar y a ver, es cuando existe esa entrada de que coaching es parte del currículo de formación. Coaching ya entra en los presupuestos de las empresas, no solamente para contratar coaches, sino para formarlos con habilidades, que es el nivel más lógico, pero después se dan cuenta, ¿sabes qué? Nosotros queremos coaches internos, como la mujer de Billion. Y te entiendo perfectamente, trayendo eso a colación, hay algunos ya conectados del equipo. 2017 creo que fue nuestra primera experiencia. Rafael Silva nos lleva a una empresa donde quería exactamente hacer eso que está mencionando Fernando. Querían tener coaches internos, pero no coaches internos para coachar a los gerentes, sino un supervisor de piso, o sea, algo bien interesante porque ya no estamos hablando el nivel más alto, sino un nivel intermedio. Un supervisor de piso, estoy hablando de fábrica, que pudiera tener habilidades de coaching, para que esas habilidades de coaching las pudiera aplicar en productividad con sus empleados. Entonces, eso suena natural, o sea, suena bien sencillo, pero no es sencillo, porque muchas de estas personas ni siquiera han estudiado la carrera, no han hecho absolutamente nada, yo digo de esos dinosaurios que todo el tiempo han estado solamente mandando, y yo creo que de las 3 herramientas básicas que les enseñamos es a escuchar activamente. Se desarrolló un programa muy hermoso que hoy en día todavía lo tenemos. El año que viene bueno, este año cumplen los 10 años de formado, pero de nuestros primeros Merlin Coaches, como lo llamamos, va a ser el año que viene. Y es entender que pueden tener habilidades pequeñas de coaching, ¿sí? Los llamamos Merlin Coaches porque ellos les desarrollamos la escucha activa, ¿sí? Como un elemento fundamental. Como que no solamente lo tienes que mandar, sino que lo tienes que escuchar. Eso es, pero bueno, fundamental allí. Ese proceso de escucha, desarrollar la observación, que hoy en día pues es más presencia, si lo llamamos en términos pues de nuestras competencias de la ICF, tiene que ver con la presencia, estar ahí en todos tus sentidos con esa persona que estás viendo cómo es su productividad.
para poder llegar a compromisos. Entonces, esto que es quizás una sesión bien corta de coaching, desarrollar esas habilidades en estos supervisores, las empresas se han dado cuenta que es importante, ¿sí? Que es muy importante a todo nivel. Yo siento que no solamente es a nivel ejecutivo, y eso se lo debo a Rafael, cambiarme esa estructura que me encantaba, solamente coachar a gerentes de alto nivel, sino llegar a eso, a personas que no tienen estudios, que quizás tienen solo 5 personas debajo de ellos, pero que son realmente la base de lo que es la organización. Entonces, el que está arriba recibe herramientas, recibe sesiones de coaching, como tú dices, Fer, ¿sí? De grandes empresas, se certifica, tienen coaches internos que los impulsan, pero los que están más abajo también están recibiendo coaching o herramientas que los van a ayudar a su gente. Mm. Y eso es un desarrollo increíble en la organización. Entonces yo creo que el coaching puede estar no solamente a todo nivel, sino en todo tipo de organización. Y nosotros, digo, y es bien interesante, nosotros como coaches tenemos una responsabilidad grande porque estamos coachando al jefe, estamos coachando a ese gerente, estamos coachando a ese supervisor, pero a su vez van a utilizar lo que se dan cuenta que hacemos nosotros con su equipo. Algo que me ha parecido bien interesante es el uso de la metáfora. ¿Sí? Yo utilizo mucho el uso de la metáfora y ayer, justo en una sesión de coaching, una gerente se rió mucho conmigo porque, o sea, yo ya no conseguía la manera de que ella estaba demasiado acelerada y la saqué de su zona y le pregunté, ¿tienes familia? Como para buscar una metáfora. Y me dijo, no, tengo 2 perros. Y yo, por ahí sé, cuéntame del comportamiento de tus perritos. Le cambió la estructura, le bajó 2, a ver cómo se sentía. Y de esos 2 perritos, me habló cómo los entrenó, cómo son tan educados ahora, cómo hacen sus necesidades afuera, cómo no hacen desastres dentro. Entonces, ella que venía quejándose de todo su equipo de trabajo, al lograr, fue muy gracioso, usar esta metáfora de cómo ella logró. Ojo, y como le digo yo, los perros no te hablan, ni siquiera. No les puedes preguntar y ellos no te van a responder. Ella se dio cuenta que podía, si lo hizo con 2 perritos, ¿cómo no lo va a hacer con su equipo de Mm. trabajo? Y fue hermoso ver el uso de la metáfora. Dime, Fer. Las metáforas que no dejan de sorprenderme y lo importante es que el coach ejecutivo entienda que por ser un coach frente a un ejecutivo no significa que tu estilo sea un 2 3 4 time, frame, frame. Tú puedes evocar conciencia y el cliente no se da cuenta porque la metáfora es una forma de pensar, de interpretar la realidad. Para el cliente esa es su naturaleza. Ayer precisamente me tocó una cliente de una empresa muy importante de Colombia y ella hablaba sobre la sobrecarga de trabajo que tiene, el típico que el cliente, que es lo del time management, y que es que yo me siento que ando frente al edificio en llamas apagando incendio. Y lo que se me ocurrió fue, mira, ¿qué pasaría si esa agua que apaga el incendio, en lugar de apagar el incendio, está haciendo crecer el jardín, los árboles alrededor del edificio, las maticas que están adentro? Al hablarle a ella dentro de su proceso metafórico, la sesión se volcó a cómo ella puede ser más constructiva con el equipo y las demandas y poder determinar qué hacer y qué no hacer, pero desde la paz. Porque una de las cosas que logra coaching también, que les encanta aprender a estos ejecutivos, es la forma como emocionalmente están invertidos en el trabajo. O sea, yo he tenido sesiones de coaching para dar feedback donde el ejecutivo está todo estresado porque no quiere quedar como un pesado dando feedback, o es que le da miedo decir las cosas, o es como se dirige aguas arriba, la presencia ejecutiva, la identidad corporativa. Eso se coachea. Nosotros en coaching podemos lograr ese cambio de estado interno para que el problema sigue siendo, pero ahora lo puedo decir desde mis 6 cilindros porque comprendo que estoy realizando acciones basadas en mis criterios y que estoy allí para eso y que se espera de mí ese tipo de comportamiento y al final eso afecta el bottom line, afecta el todo,
Porque el efecto coaching, Nadezca, para ir concluyendo esta idea, dentro de las empresas, nadie lo vio anticipado, fue una carambola. Eso fue un milagro, porque algo que era soft skills, que está relacionado con la expansión de conciencia y la búsqueda de la tranquilidad y la paz en todo lo que somos, eso no es algo que compra la empresa. La empresa lo que quiere es resultados, que vendan más, que guarda la planta, que de $300,000, que el bottom line, que la P&L. Y insólitamente, bajo una cúpula de confidencialidad, por eso hay código de ética, donde el jefe no puede saber lo que tú le hablas a tu coachee, con todo y eso, y con todo y los hippie happy que pudiese sonar, resulta que coaching redundó en el porcentaje de bienestar y de productividad, resiliencia, reducción de burnout. Es decir, los indicadores dieron positivo. El CEO no sabe qué hicieron, pero ahora resulta que hay una arma secreta que se llama coaching que necesitamos contratar. Y ahí es donde empieza la cadena de qué tipo de coaches vamos a traer. Y que la ICF en la ingeniería de reversa se dio cuenta que estos señores que tuvieron prácticas, que tuvieron sesiones validadas, que tuvieron estudios y que tuvieron lo que se necesita para poder bendecir tu práctica como coach ante la ICF, resulta que dio resultados. Eso pareciese que el mundo de hoy está diseñado para poder satisfacer las necesidades de todos los que están aquí viendo que a todos ustedes les apasiona esto. Y a nosotros también. Nosotros vemos el coaching con la misma pasión. Es algo que nosotros respiramos, sangramos coaching. Yo estoy rodeado de libros. Aquí está el workbook de PNL de Joseph O'Connor que me llegó. Estamos escribiendo libros y investigando y haciendo difusión. Entonces, dentro de ese camino, Nadezca, de jefe a coach, en cómo logras tú ese híbrido cuando le cae la locha al jefe, que esto es mejor. Es gracioso, me río, Fer, porque, o sea, no sé cuántos casos tengo como que escoger en mi mente qué te voy a dar, ¿no? Pero es increíble ver, o sea, cómo el coach llega a ser contención sin que el dueño de la empresa quizás lo sepa, ¿sí? O sea, cómo, por ejemplo, yo coaché a un VP que el VP quería renunciar. Y yo me acuerdo que para mí era increíble porque a mí no me contrata el VP, a mí me contrata el presidente. Entonces, y eso muchos de los que trabajan conmigo se ríen, porque, ok, yo sé que el coaching no es directivo, pero yo decía, donde yo salga de esta sesión y el VP vaya al vicepresidente y le renuncia al presidente, me echan de la empresa porque me contrataron no para que la gente me renunciara. Y yo decía, ¿qué hago? Y eso me ha pasado en diferentes niveles, ¿no? Y es bien interesante porque somos contención como coaches. El cuento corto de esta historia larga es que han pasado muchos años y ese VP sigue en esa compañía trabajando. Porque eso que tú mencionas, el resultado de poder tener sesiones privadas donde él haya podido decir lo que sentía, cuáles eran quizás la sensación que tenía en ese momento y por las razones por las que quería renunciar, al escucharse, quizás se dio cuenta que realmente no era necesario renunciar, sino adaptarse, cambiar algunas cosas, una transformación, etcétera. Y desde esa confidencialidad que nunca se enteró, el presidente pudo desarrollar mucho más. Y ahí es donde el coaching da frutos, donde no nos damos cuenta y dice, hace el trabajo, claro que hace el trabajo. Entonces, cuando yo logro, porque yo sí creo definitivamente que como coaches logramos un impacto distinto en esas personas que están trabajando con nosotros, los colaboradores también se manejan de una manera diferente. Mm. Cuando este coach jefe hace que el colaborador sea escuchado, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una
sea, hay un montón de resultados, ¿no? Y esos resultados, por ejemplo, los colaboradores comienzan a ser más participativos, a proponer más, que es una de las quejas que escuchamos en la... Están esperando que yo le diga qué hacer, ¿no? Dicen en las organizaciones el jefe. Ahora no, ahora hay más ideas de parte del colaborador, porque sabe que tú como jefe lo vas a escuchar. Entonces, mejora la comunicación, problema base de las organizaciones grandes, pequeñas, medianas, o como la llamen, la comunicación. Entonces hay una mejora increíble en la comunicación. Se desarrolla un nivel de confianza tan amplio que el gerente, el presidente, el VP, el operario, el que sea, realmente se siente bien y aumenta su compromiso por la organización. Y cuando todo eso pasa, los números suben. Todos los números suben, se siente más productivo, me siento bien como persona. El ser humano, no importa en el rol que esté, si se siente mal, no tiene el mismo desarrollo. Mm. Eso es base. Por eso, en la pirámide de Maslow, ¿qué necesitamos? Las necesidades básicas son fundamentales. La salud es fundamental. Entonces, tanto la salud física como mental es importante. Y desde ahí el impacto que podemos tener en el bienestar de las personas que nosotros coachamos en las organizaciones, ¿sí? El ambiente laboral de una empresa, el clima va a mejorar cuando todas esas personas están siendo escuchadas, cuando están siendo tomadas en cuenta, cuando esa opinión importa y hay un reconocimiento de eso. Entonces, las oportunidades de crecimiento organizacional son mayores y desde ahí, por supuesto, comenzamos a lograr un desarrollo óptimo de la empresa. Y es cuando se dan cuenta que el coaching funciona. Funciona porque yo coacheo a un gerente o funciona porque este jefe comenzó a utilizar herramientas de coaching Coche. en su estilo de liderazgo. Y ese es el punto antes de abrir esto para crear un foro aquí para que nos hagan preguntas, porque hay personas que están aquí que yo sé que están interesados en saber desde el frente de batalla lo que sucede. Estamos hablando de jefe a coach en el contexto del ICW, de ICF. Entonces, lo que estamos escuchando es el desarrollo de las competencias de coaching de la ICF en el ámbito organizacional. Escucha, es una competencia. La escucha activa es una competencia que se desarrolla intravenoso a los coaches. Esa se utiliza. Hemos hablado de la importancia de escuchar. El, el concepto de evocar conciencia, de hacer que la persona se dé cuenta de las cosas, y hablamos sobre la metáfora y la pregunta y todas esas herramientas que son competencias a desarrollar. El líder desarrolla la competencia de evocar conciencia. Cultivar un espacio de confianza y seguridad. Es una competencia. Es lo que determina un coach competente, que es capaz de crear confianza. Y hemos hablado sobre cómo las organizaciones con cultura coaching generan confianza. Y hay un caso emblemático en el mundo, que es una empresa que se llama Atlassian. Atlassian. Atlassian, es un monstruo, esa es la empresa de software, ellos son australianos. Ellos se dispararon. Bueno, hace 2 años nos sorprendíamos porque Atlassian tenía una práctica estándar. Cada mes había un viernes y Atlassian, hay un poco de chamos de software, tú sabes, estos muchachos que generan las ideas de la dirección y sacan adelante cosas. Ellos son consultores de Mercedes-Benz, de Cisco, de Procore, de Reddit. Una vez cada viernes, ellos le decían a su equipo de trabajo, ¿sabes qué? Ustedes tienen total uso de todas las instalaciones y recursos el día de hoy para ponerse de acuerdo y sacar el proyecto que ustedes quieran, el que les dé la gana. Y sorprendentemente, los chamos llegaran a las 6 de la mañana trabajando en el autobusito que los llevaba a Atlassian. Se quedaban allí en el campus. Ahí había, bueno, había un sushi bar, había un bar, pedían pizza. Se quedaban hasta las 2 de la mañana porque la semana siguiente ellos presentaban sus proyectos ante la vicepresidenta. De ahí salieron proyectos hermosísimos de Atlassian. Y lo que fue el engagement, el involucramiento de los colaboradores a la mística del trabajo y a la marca, bueno, hoy es una de las empresas
más exitosas de esa área. Entonces yo quisiera ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran compartir aquí. Aquí tenemos Nadesca y Nadesca también pertenece a una organización que ha medido esto en el ámbito empresarial. Nosotros somos un proveedor de educación. Nosotros formamos coaches y siempre digo, yo nunca me entero de los héroes desconocidos cuando ustedes entran a un IBM y le cambiaron la vida a un... Esas son cosas que suceden aguas abajo. Bueno, aquí está Nadesca, que está en el otro frente de batalla, dando coaching ejecutivo en una empresa que busca, mide, analiza, porque esa es su naturaleza. ¿Qué preguntas pueden tener ustedes? Voy a verlos a todos, prendan las cámaras y nada, este, cualquier comentario es válido. Aquí estamos para aprender, ¿ok? Estamos aquí en ICW. ¿Quién quiere preguntar algo, decir algo, cualquier cosa? A ver. Jessica. Que pase Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos. Hola, Nadesca, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. Bueno, en la parte latina hay muchas empresas que son familiares y a veces introducir el tema del coach en donde la mitad de la familia está incluida. Entonces, el trabajar esa parte y hacer un cambio de mentalidad, ¿cómo se puede ir integrando ese concepto de coach a nivel de toda la empresa? Ya, Jessica. Trabajo bonito que he hecho en varios países. La verdad que no lo he mencionado, pero las empresas familiares son bien interesantes porque culturalmente, o sea, es como que me estás mandando, ¿no? Si el papá es el dueño de la compañía, entonces la hija es la que tiene que cumplir con un rol, etcétera. Entonces, desde ahí, yo creo que lo primero es que pase por el proceso de coaching el jefe mayor, o sea, el papá, el abuelo, el que sea. O sea, que viva ese proceso, ¿no? Y explicarle sobre todo con resultados. Lo bien lo mencionaba Fer y yo soy pues fanática de eso. Si no tienen resultados, no van a querer. Eso es cualquier organización. Y a nivel empresarial, a nivel familiar, es exactamente igual. Entonces, yo quiero que veas resultados. ¿Qué quieres lograr? Partamos de las metas. Entonces, ese cabecilla de la familia, y en este caso también de la empresa familiar, que lo viva. Cuando él lo ve, que esto va a funcionar, porque ya sabemos que funciona, está comprobado, entonces desde ahí, cuando él lo viva, lo va a querer transmitir. Entonces, para mí es importante como poder hacer un acompañamiento con la persona que está más renuente, la que menos cree, para que se convierta en un embajador de cómo el coaching funciona en las organizaciones. Y Perfecto, gracias. es un área Saludos a Costa muy Rica. Gracias, buena. Jessica. Jessica, eso es un área interesantísima para cualquier coach. Ayer conversábamos con José Isaacs de Bogotá. Él es asesor de empresa y me dice, soy el único que es coach. Y precisamente su área es empresas familiares. Y empresas familiares no solamente son las pequeñas. Oye, hay empresas, Laboratorios Leti es la familia del catalán de Leti, que es la que tiene la planta robótica. Y aquí en Estados Unidos, A todos, Fernando, en Hewlett Venezuela. Packard, Johnson y Johnson. Johnson Johnson, todos los jefes son Johnson. Ford. Todavía existen familias y ahí hay el juego de tronos, que si que el cuñado, que la Eh, esposa del otro, que si la hija perdida que apareció a los 32 años, soy la heredera. no, Todo eso. hay estadísticas que muestran que es muy poco probable que una empresa familiar pase a una tercera generación. Entonces, ese porcentaje es muy impactante porque muchas empresas están conformadas bajo esa Sí. secuencia de a nivel de familiar. Ujú. Y hace falta desarrollo, porque en empresa Sí. familiar lo que sucede es que compro confianza y vendo efectividad. Yo prefiero tener a mi sobrino que él es de la familia. Él no me va a traicionar. Y el tipo no sirve. Y a veces sucede que no es efectivo para Eso eso. no, eso también fue eso que menciona Jessica, es que pierden interés Ujú. porque hay falta de libertad. Sí, Por eso es importante darle libertad a esas nuevas generaciones para crear nuevos procesos. Lo he vivido, que tienen ideas los más jóvenes y sí. salen de la empresa Tienen que familiar escuchar. porque se hace como yo diga. Sí. Y pasa. Yo estuve en Ujú. una Sí. empresa familiar donde vi la transición en un encuentro de reflexión estratégica de coaching
donde el máximo jefe pasó el batón a la nueva generación. Y estaba el hijo, y estaban los hermanos y todo. ¿Cómo llevó eso a quien debe? Porque al final la empresa quiere ser productiva, quiere sobrevivir los 3 años, quiere sobrevivir los 10 años. Aquí tenemos a Cristian Ferrada de Chile. Gracias. Gracias, Jessica. Cristian, ¿cómo Gracias, está? pura vida. Pura Aquí, vida, Fernando, Jessica de Costa Rica. un poquito más Cuéntame. viejo estamos, pero bien, bien todavía. Sí, ahora tiene la barba blanca, no, pues se nos pone la barba blanca. Qué Tengo la barba maravilla. ¿Y blanca. todavía está surfeando allá a Puerto Montt? Un poquito menos porque con dos hijas cuesta un poquito más, Ah, pero estoy más, lo cambié por el sub, por los eres lagos y los supí por otros los lados. lagos, qué lindo. Sí, más tranquilo. Bueno, un gusto saludarte, Fernando, mucho tiempo. Bueno, siempre te sigo. Fernando es mi master coach, mi primer master coach acá en Santiago, justamente. Usted fue a Ahora me... Santiago 1, Santiago 3. Yo fui en Santiago Santiago 3. 3. Sí. Y bueno, muy increíble la experiencia. Hasta el día de hoy uso herramientas y tengo incluso amigos que se formaron ahí, me junto con uno más rato. Y en este minuto estoy en una empresa, yo vivo en Puerto Vara, en el sur, pero vine a Santiago, estoy coachando a unos subgerentes de una empresa que se llama Crystal Chile, que es una empresa de cristalería, fue la más grande en Latinoamérica, tiene más de 100 años y ahora está como compitiendo con otras, pero sigue siendo importante. Pero me he encontrado no solo acá, sino que en otras empresas también con algo. Nadesca y Fernando, quizás a alguno le ha pasado también. En este mundo tan movido hoy día, tan globalizado, ahora con la IA presente y todo, ¿verdad? Me he encontrado como con tres casos de personas que están buscando otro trabajo, pero no han sido transparentes con su gerencia, con su gerente o gerenta, ¿no? Y eso ha sido, yo ahí soy súper honesto, soy psicólogo, he usado he buscado con la psicología, con el coaching, he usado la IA y me ha costado encauzar un poco cómo llevar a la persona a ser consciente de lo importante de ser transparente con este proceso, porque en el fondo están invirtiendo 10 12 sesiones en esta persona, que no son baratas tampoco, y esta persona está con su foco en otro lado, y entonces yo he tratado de trabajar un poco que, mira, lo que hice finalmente es como tratar de trabajar, mira, aprovecha este coaching porque aquí o en otro lado te va a servir igual. No, es que me dijo en una oportunidad, quiero llegar allá y allá voy a partir de cero. Es que para qué va a partir de cero No sé, yo estaba llamando, hablé con es él como hace salir a cuatro rato y pilotear ayer un le llamé y avión no contestaba. con pasajeros por primera vez, con pasajeros comercial, digamos, y no haber practicado antes. Pues el choque puede ser muy grande, mejor practica, aprovecha el coaching y bueno, ha tratado de hacerle consciente un poco porque su equipo se ha mermado, como que ha notado un poco que ella deja su liderazgo donde está su foco en otro lado. Y eso se repitió en otro lugar, en una clínica donde estoy haciendo también. Entonces, ¿cómo se trabaja eso en un mundo que está tan movido, ¿cierto? Y que la gente está siempre mirando hacia la competencia y hacia mejores oportunidades. Yo ahí, pues, lo que te digo, desde la experiencia, me ha pasado no una. Eso como dices tú, eso pasa cada rato. Que llegan a la sesión, no es que yo no quiero estar aquí porque yo ya estoy buscando empleo en otro lado, ya yo me voy. Entonces, he tenido la fortuna de hacer sesiones de coaching donde miren cuál es, o sea, dónde tienen oportunidades en la organización. Porque a veces están como tan cansados que no ven que sí pueden estar ahí, ¿no? A veces utilizo herramientas de coaching como la tabla ecológica, o sea, qué es lo La mejor y lo tabla peor de quedarse. ecológica. Yo le iba a decir eso, esa es la que uso ahí. Esa es la primera, qué es lo mejor y lo peor de quedarte en la organización. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas buenas, pero no se dan cuenta porque ya están como que el foco en otro lado. Y es lo que te digo, he visto gente que después de tantos años que siguen en las organizaciones. Como también no te puedo decir que hay más de uno que sale de la sesión, a la semana renuncia y se va, pero no pierde más dinero la organización en las sesiones de coaching. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, sí. es como desde la sinceridad que ellos se vean hacia adentro exactamente si estoy donde quiero o quizás estoy en la empresa que quiero, pero todavía no veo mi camino. Entonces, en las sesiones pueden ver el recorrido que pueden tener dentro de esta misma empresa. Entonces, es ese como expandir esa conciencia, esas opciones y esos recursos dentro de la misma compañía, por lo que te digo, porque a nosotros nos contrata en la empresa.
no él para este cambio de trabajo. Entonces uno dice, me siento mal como coach porque no lo voy a ayudar a que se vaya. Aunque también, como bien lo dice Cristian, hay personas que ya lo tienen claro. O sea, yo aquí me voy porque me voy. Entonces, desde ahí, entonces, eso es lo que tú dices, la transparencia, la honestidad. Entonces, el proceso va a ser lo más corto. ¿Cuándo te vas? Para que ojalá eso sea lo más rápido posible, para que nosotros no sintamos que estamos trabajando como para el enemigo, sino que estamos trabajando en pro de eso, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que aquí también tenemos que revisarnos como coaches. O sea, cuando eso sucede, ¿qué sucede con tu rol de coach? ¿Sigue presente o ahora está el coach que está temeroso porque, oye, si se va, entonces me van a, esto va a afectar la... No, no, no. Al final, lo que dice Nadesca, lograr que esa persona responda desde sinceramente qué es lo que quiere. Porque a veces lo que quiere no es dejar la empresa. A veces lo que quiere es mayor agencia, mayor certeza en las decisiones, mayor reconocimiento por parte de, y que pudiese o no ser un cable pelado, porque si él está ahí porque no tiene reconocimiento del jefe, se va a ir para IBM y para Ford y lo va a recibir igualito, porque la emoción no la ha trabajado. Entonces, si te mantiene en tu rol de coach para buscar el bienestar del individuo, una herramienta clásica es la rueda ecológica. ¿Qué es lo mejor que puede pasar que te vas? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si te quedas? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te vas? ¿Qué es lo peor que puede pasar que te quedas? Y la persona mismo se da cuenta. Entonces es un caso y se presenta. Es frecuente y nada, o sea, al final Sí, requiere que el liderazgo también ajuste porque tú afectas todo el sistema y también ahorras el sistema porque ¿qué es lo que sucede con entrenamiento y coaching? ¿Sabes? ¿Qué es lo mejor? Que él Así, aprenda y se quede o que no aprende, o sea, aprenda y se vaya o que no aprenda y se quede. Y eso tienes es peor. ese cáncer allí adentro. Entonces todo es para sanear la empresa y tú mantenerte firme con tu coaching, que yo te conozco, Cristian, y tú tienes conocimientos de coaching y tú eres psicólogo también. Entonces tú puedes ver diferentes facetas de qué es lo que realmente está sucediendo, porque eso es algo que está pasando en el sistema. Alguien se quiere ir. me pasó algo muy loco, de hecho, porque esta gerenta, ya, de hecho me toca media hora más con ella, esta gerenta se la trajo de otra empresa del sur. Entonces ya tenían una relación de confianza, digamos. Y la confianza se rompió. Y me pasó, Fernando, hablando un poco académicamente, esto sirve quizás para quienes se están formando como coach. Con años de coaching igual me cuestioné mi rol de coach. ¿Qué hago acá? Tuve reunión con un sponsor, o sea, con la gerencia y todo. Y le dije la verdad, o sea, tuve que decir la verdad. Mira, yo estoy haciendo el coaching, pero tengo que decir que esta persona igual está... Y ella dijo, mira, nosotros lo percibíamos, pero no estaba seguro. La invitó a un café, pero ella no se abrió a decirle la verdad. Por eso digo que mi caso ¿Mm? me tenía complicado, porque incluso teniendo como a la gerenta como aliada, Sí. que me invitó a un café fuera a la oficina y todo a conversar, y me preguntó cómo te sientes, cómo estás, te falta algo, pero ella no se Es que mantuvo no es el momento del cliente. cara de póker, todo. Sí. Y esos son casos, Cristian, y todos los coaches, que afortunadamente ahora existen supervisión de coaching, que es como la supervisión del psicólogo, pero de coaching. Y la ICF este año está colocando las competencias porque el año que viene todo coach ICF para mantener su credencial va a necesitar sesiones de supervisión. ¿Y qué es una sesión de supervisión? Cuando tú buscas supervisión para decir, mira, Fernando, me está ocurriendo esto. Y entonces en la sesión de supervisión es darte cuenta qué es lo que está pasando en ti que pudiese estar afectando precisamente eso que te hace sentir como te hace sentir. Y buscar la mejor forma de abordarlo. Supervisión te ahorra 6 meses de vida de coaching. Porque te hace darte cuenta, oh, que estoy siendo ambulancia. Estoy viendo a mi coachee como mi hija. Eh, miedo, etcétera. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Un Por aquí abrazo. me levanta la mano Luis Rafo de Perú. Luis, Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Nadesca, bien. encantado, desde Lima.
Tenía una curiosidad un poco de este tránsito, este proceso de jefe a coach. ¿Qué indicadores a nivel de la cultura me pueden decir que ya hay un coaching de alguna manera o un papel, un rol de coach exitoso y cómo ver el proceso en términos también del engagement? Y bueno, en términos de Fernando también creo que puede ayudar respecto de ver este proceso como un viaje del héroe, ¿no? O sea, a lo Campbell, ¿no? Entonces quisiera, por su experiencia, que nos señale eso, ¿no? ¿Qué indicadores a nivel de cultura, de engagement y de este proceso que para mí es propio del viaje al héroe, ¿no? Sí. Lo primero, por supuesto, es que se nota el indicador de la escucha, o sea, cómo realmente están escuchando más. Gracias por la pregunta, Luis. ¿Cómo logra esa escucha? Y lo miden. O sea, teníamos un jefe que era más directivo, que siempre estaba diciendo, que siempre estaba mandando, que solo decía lo que había que hacer, y ahora los equipos de trabajo se reúnen más para escuchar las ideas. ¿Sí? Otro indicador bien importante es el feedback continuo, ¿sí? Que a veces ese feedback no era frecuente y ahora estamos notando que hay un feedback frecuente porque quieren más la conversación. Entonces es un indicador bien importante de cómo está haciendo esa transición. Eso es bien importante. Entonces tampoco esperan que las situaciones que se presentan, esperen a que sean muy grandes o muy tediosas o muy complicadas, sino que al inicio ya se resuelven. Entonces bajan los niveles, ¿no? Todos estos indicadores de conflicto A ver, comienzan a bajar. Entonces se nota dentro del capital humano. sí, y no solamente indicadores de gestión de comunicación, hay indicadores de presencia ejecutiva. O sea, hay uno que es particular, hablando de ese ciclo del héroe, coacheando a un individuo de alto nivel, porque todas las personas que tú coacheas están buscando que los asciendan, ¿ok? Ujú. O sea, tienen su vicepresidencia aquí, tienen el CEO aquí o el, el indicador de presencia e identidad corporativa. Entonces, se mide cuánto estoy interviniendo en las reuniones en la sala de conferencia, con cuánta Determinación. frecuencia estoy emitiendo mis ideas primero. Eso se mide. Ujú. Y no solamente se mide, tú lo vas a ver en la sesión, en la forma como ese ejecutivo ahora, se da cuenta. Mire, este cuentico, porque estamos echando los cuentos. Yo tuve un cliente que era un alto vicepresidente de una de las tecnológicas más importantes. Y él era un señor muy, muy inteligente, muy brillante, pero muy sumiso, muy calladito. Y él estaba en Los Ángeles, California. Y él me decía que todos sus compañeros eran, la palabra que utilizaba era slick, eran uno de estos, los vicepresidentes eran esas, de que andan en Ferrari y están con la plata y tienen sus apartamentos. Y él era un hombre de familia, hombre judío, siempre cargaba su... Y él estaba trabajando la presencia ejecutiva. Le costaba hablar. Él hablaba y se quedaba, tú sabes, tenía Ujú. eso. Y hacíamos roleplay y en una de esas estábamos allí porque él estaba ya iniciando eso, pues el indicador de con cuánta certeza emito mi idea en eso. Y él tenía ese rollo en la cabeza de que los demás son unos jóvenes todos slick y él era más comedido. No, era brillante, era el más brillante de todos. Entonces en una de esas le dije, oye, mira, yo noto que cuando tú llegas a la sesión, tú cargas el sombrerito ese, ¿no? ¿Y qué dice? ¿El Majula, el kipa? Sí. Ah, sí. Ese, ¿de qué se trata eso? Pues me da curiosidad. Y se me queda mirando. Este señor era un señor que la familia era de... Eran hebreos judíos en Irán. Él se vino a Los Ángeles, él pasó por todo. Y me dice, ¿tú quieres la explicación mía o la explicación bíblica? Yo le dije la que tú quieras. Mira, la explicación de ese señor fue una clase magistral. Y después le dije, ¿tú te diste cuenta que no titubeaste? ¿Te diste cuenta? Le Mm. dije, tú vas a entrar a la sala de reunión y tú cargas tu kippah aquí.
Cuando entres, yo quiero que te la lleves aquí. Ese señor nunca se le va a olvidar esa sesión. Fue un punto de Entiendo. inicio a otra cosa. Ese es el viaje heroico, Luis. Breakthrough. Listo. Gracias. Gracias. ¿Cómo Gracias, vamos? Fernando. Bien, hay algo importante, ¿no? Cuando lo menciona Fer y cuando, bueno, gracias a todos por sus preguntas, bien interesantes, claro. Estos aportes, pues, nos nutren a todos. Para mí es importante entender, ¿no? Que yo creo que hay tres acciones básicas que todo jefe, cuando comienza a utilizar estas herramientas de coaching, cambia, ¿no? Cambia la perspectiva y se ve ese cambio, ¿no? Yo siento que tenemos ese cambio bien marcado y el primero que vemos es el hacer preguntas en lugar de imponer, ¿no? Las respuestas. Yo no tengo que decirle lo que tiene que hacer específicamente. Yo se lo puedo solicitar, y eso es verdad, lo voy a solicitar porque yo soy un jefe, porque ese es mi rol, porque tengo la autoridad para hacerlo, pero hago preguntas claves, ¿sí? Y eso va a desarrollar sí o sí el pensamiento y la autonomía de cada uno de mis colaboradores, de mi equipo de trabajo. Entonces, a veces digo, bueno, espero que no se molesten cuando hacemos tantas preguntas, porque estas preguntas lo que están buscando es eso, el desarrollo del equipo, y eso es fundamental. Otro de los aspectos fundamentales cuando el jefe se pasa a coach es cómo reconoce lo que hace, ¿no? El avance, el reconocimiento, fortalece el compromiso y la motivación de cada una de las personas que están ahí. Yo siento que ese reconocimiento pequeño, hay diferentes maneras de reconocer, los estímulos siempre van a estar ahí, dependen del ser humano, lo sabemos, lo conocemos como coaches, pero ese estímulo es importante. Es como a través de esa sesión de coaching yo puedo generar, darse cuenta a la otra persona y como jefe, yo con esa pregunta, con ese pequeño reconocimiento, con el uso de la metáfora, como lo quieran utilizar. Pero eso es vital, vital, vital que lo tengamos todo. Y un jefe que definitivamente quiere ser coach tiene que acompañar el proceso de cada uno de su equipo de trabajo. O sea, eso es un proceso importante. Yo soy un jefe, yo necesito tener resultados, me lo está pidiendo la gerencia, me lo está pidiendo la presidencia, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, yo no puedo abandonar a mi equipo después que delego. Yo soy amante, fiel creyente de la delegación, pero tengo que acompañarlo. Y aquí es donde siempre hay como eso, hasta dónde lo puedo acompañar, hasta dónde se dejan acompañar, porque tenemos personas que llevan mucho tiempo en la empresa o que saben lo que tienen que hacer y no les gusta ese acompañamiento. Entonces busquemos esa dinámica donde el acompañamiento sea un factor quizás hasta natural. A veces les digo, creemos el hábito del acompañamiento con el otro. Sí, a veces no nos los pide el colaborador, entonces nosotros como jefe vamos a dárselo y viceversa, si eres un colaborador, pídelo. ¿Qué tanto te cuesta pedir? Mira, yo necesito una vez al mes una reunión para el feedback, yo necesito una reunión para saber cómo avanzamos. Entonces hay una bonita relación y un sistema que se nutre gracias a que utilicemos las herramientas de coaching en cada una de estas perspectivas para expandir conciencia, para escuchar activamente, para estar en presencia del mío, de la persona que está ahí, que es tan importante para mí, y lograr pues los resultados que tanto pide. Veo que Hans está levantando la mano. Hola Hans Hans, está por ¿cómo es? aquí. Hans, tienes la mano levantada, déjame pasarte. Buenos días, ¿cómo están? Disculpen Buenos que días, hola ingresé algo Hans. tarde, pero el tema estaba bastante interesante. Con lo que estaba diciendo aquí Nadesca, que no la conozco, mucho gusto, Nadesca. Nadesca, Este, estamos hablando con Nadesca de Jefe a Coach. Ella tiene, no solamente es coach de ILC de hace 13 años, Hans, ella tiene su organización que ofrece este tipo de servicio a las empresas y los mide los indicadores con un grupo de coaches de ILC. Hans, Mucho gusto, Nadesca. Con lo que ella estaba diciendo, un pequeño aporte, y es como una experiencia particular. En el caso mío, yo veo a mis muchachos como lo que son, gente, personas. O sea, yo me intereso por ellos, por su vida personal. De hombre, ¿qué problema tenés? O sea, solo me intereso de ellos, su vida personal, y si desde mi puesto puedo hacer algo por ayudarles, les ayudo, y eso es un motivador increíble, un disparador terrible, pues los dispara, los acerca
ellos sienten la confianza, si hay una paseada te la dicen, ok, perfecto, pasó, cómo solucionamos y cómo caminamos para adelante. Pero en el caso particular lo que hago es eso, pues me intereso por ellos a nivel personal, tanto jefe colaborador, ok, eso va de segundo. Lo primero para mí es persona a persona, porque son iguales Gracias, que yo, Hans. tienen montones de problemas como yo, situaciones, alegrías, tristezas, llora como yo, ríe como yo, o sea, son personas igual que yo. Gracias, solamente eso quería decir. Qué Adelante. lindo, Hans. Y es verdad, eso que tú mencionas es importante, porque es otro ser humano que está ahí. Claro, tu ejercicio de liderazgo en el rol que tienes es propio, pero tú lo dices y yo estoy viendo las contrapartes. ¿Cuántos gerentes he coachado, Hans, que ni siquiera sonríen? Yo me acuerdo que tuve un gerente que yo le decía, o sea, la puerta de su oficina es de vidrio y estaba en toda la entrada de la empresa. Tenía en esa oficina más o menos 70 personas trabajando para él. Y cada vez que entrábamos, yo volteaba y veía que él estaba serio. Yo lo coachaba, yo no trabajaba para él, sino coachándolo. Y una de las cosas que le hice ver era sonríe, sonríe, porque todo el que pasa por aquí te ve amargado, entonces nadie te va a tocar la puerta a saludarte ni a decirte nada, porque quizás no es con él, pero nadie se va a querer acercar. Entonces, en lugar de estar logrando conectar con tu gente, los estás alejando. Así mismo, estás abriendo una brecha innecesaria. Así que ojalá que muchos de los que nos están escuchando y muchos jefes tengan eso tan bonito que dice Hans, ¿no? Saber que el otro es un ser humano. A veces les digo, algo importante que comparto con ellos es, ¿sabes el nombre de cada uno de tus colaboradores? Puedes llamarlo por su nombre. Eso es algo tan básico, conectar, porque bueno, ya lo que tú dices, me interesa por ellos, pero a veces ni siquiera saben el nombre. Eso es una. Dos, no sonríe. Y tres, lo que dice Hans, Sí. no se interesan por el otro. Y cuando me dicen eso es que a mí no me importa. Y yo le digo, si a ti no te importa lo que está ocurriendo de las puertas de esta oficina para afuera, tú no vas a tener buenos colaboradores, porque somos un ser integral. Necesitamos que estén bien como seres humanos para que puedan avanzar. Por eso lo decía al inicio, lo Mm. comentaba Hans, lo voy a repetir, qué importante es el coaching y cómo se mide, porque ese burnout no va a existir, porque no vamos a tener personas que estén cansadas, sino personas que realmente estén motivadas de estar aquí con nosotros. Así que gracias por compartirlo, Hans. No, Tenemos sí, a Ale también por ahí. y Gracias, Hans. desde, sí, desde lo que nos plantea Hans, es interesante y gracias porque, con lo que yo les decía, este tipo de efecto permea en toda la empresa. Y Hans nos está planteando una supervisión personalizada. Y no es casualidad que él está trabajando en una empresa que tiene una cultura de desarrollo de hace muchísimo tiempo, una de las más eficientes del área de Centroamérica, ¿correcto, Hans? Y tienen esa cultura, porque conozco personas que van y que es una empresa que está bien enfocada al desarrollo de líderes y hacer esto más humano. Vamos a decir que nos dice Ale. Ale, que Hola, pase, hola. Ale. Hola. Primero, un gusto saludarlos. Un beso a los dos. Excelente plática y muchas felicidades. Y si quiero compartir un poco, cuando yo empecé, yo soy Master Coach, cuando yo empecé, yo también soy gerente de una empresa. Entonces yo decía mucho, híjole, tengo que separar. Yo tengo que separar el coaching, tengo que separar en mi trabajo. Y la verdad es que era un error. O sea, si alguien me hubiera platicado en su momento todo lo que hoy comenta Nadeshka, me hubiera costado menos trabajo, ¿no? Pero ya dentro de las sesiones y dentro de la supervisión y todo, me doy cuenta que no, al contrario, lo tenía que combinar. Ya hoy por hoy, pues aparte ya tengo una consultoría y demás empresas, y ahora sí lo combino, porque decía, bueno, es que yo puedo aplicar el coaching con mi gente, pero yo decía, no, Alejandra, no estás en esto. Ahorita no estás en tus sesiones, ahorita no eres coach, ahorita eres gerente. Y una vez que lo combiné, la verdad es que es totalmente de acuerdo con lo que dice Nadeshka. eh, Se junta, la gente se siente, independientemente de lo que dice Hans, ¿no? Como persona, yo creo que siempre tratar a la gente como persona, pero el agregarle el coaching es un plus. Es un plus e incluso la programación de la lingüística también la meto mucho y es un plus porque los números se van por las nubes. O Mm, sea, es impresionante de verdad darme cuenta cómo
sin hacer nada aparentemente, solamente agregando preguntas poderosas, simplemente escuchando a la gente, resignificando algunas situaciones, detectando creencias limitantes que tiene cada una de las personas del equipo, empiezan a dar el número solitos. O sea, ya se forma un, una, no sé cómo decirlo, en ellos, hace rato Naishka lo comentó, ya de manera individual ellos tienen una meta, un proceso que ellos solitos lo van haciendo. Entonces, la verdad sí quería compartir que es totalmente de acuerdo con lo que dicen, se conjunta. Y no es que todos los gerentes vayan a ser coach o master coach, ¿no? Hay algunos que sí se nos da o que nos gustó o que nos dio el llamado en ese momento y lo vamos a seguir haciendo, pero no todos, pero sí podemos utilizar herramientas. Así que de verdad, muchísimas felicidades. Gracias, Ale. Gracias, Ale, gusto en saludarte. Ale desde Sí, México. Ale, yo, bueno, te conozco y sé cómo utilizas el coaching con tu gente y me encanta, porque definitivamente un mensaje que quiero dejar es que el coaching transforma la manera de liderar. O sea, es una cosa increíble, es lo que tú dices, quizás no tengo que ser un coach, pero transforma el hacer las preguntas, ¿no? Y cuando utilizo esas herramientas, cambia el liderazgo, cambia cómo me ve la gente como jefe, ¿sí? Soy más accesible a ellos. Entonces cambia la cultura del equipo, se hacen más responsables y es hermoso verlo. O sea, escuchemos, estemos en presencia, ¿sí? O sea, se dice fácil, evocar esa conciencia de nuestro colaborador permite que tengamos equipos más comprometidos. Esa es una realidad. gracias, Ale. Y bueno, ya ir llegando, aterrizando esto, y hemos hablado de tantas cosas. Y de lo que he escuchado es entender una de las competencias. La primera que es, o sea, de las primeras dos, encarnar el mindset del coach. Y a veces confundimos el concepto de coaching como una cosa. Hay que hacer coaching. De la misma forma como hablamos de que hay que meditar, hay que hacer la meditación trascendental. Y resulta que cuando tú realmente encarnas ese proceso, por ejemplo, yo siempre digo, mindfulness, meditación, yo estoy meditando en todas las cosas que yo hago. Cuando estoy escribiendo y estoy hipnotizado, enfocado a una sola cosa. Cuando estoy jugando PlayStation, cuando me paro en la mañana a tomarme un café en el balcón, yo estoy meditando sin necesidad de sentir que estoy haciendo algo estructurado, que tengo que poner el relojito y la musiquita y sentarme y buscarme el mat rosado para sentarme a ver el amanecer. No, es algo igual con el coach líder. No es que está haciendo coaching, ya los superpoderes lo ha encarnado. Y es un coach líder por naturaleza, se comporta diferente, tiene otra actitud hacia la vida. Y yo que lidero una empresa, me doy cuenta que esto es importantísimo, porque como estás adentro, estás afuera. Si yo estoy adentro, estresado y enrollado, mire, no soy nada, no se me acerca nada. Basta que Lo yo hemos vivido. realmente me armonice y empieza a salir las cosas. Entonces, Nadesca, para concluir, que hemos hablado de tantas cosas, vemos este grupo que viene aquí en la Semana Internacional del Coaching de la ICF. Algunos nivel máster, otros empezando, otros están buscando su credencial. ¿Qué necesitan para realmente llegar a ese nivel donde están haciendo un impacto positivo en el tejido profesional, empresarial y social de sus comunidades? Gracias, Fer. Hay una pregunta interesante que está en el chat y voy a responder un poco, ¿no? Yo creo que todos necesitan entender que en el coaching ejecutivo a veces no lo solicitan. Yo no quiero coaching. Me sucedió un cuento corto, una gerente de recursos humanos de un hotel, me contrata el gerente del hotel, yo era la coach, y la gerente de recursos humanos no quería coaching. O sea, fue muy duro para mí. Y yo me acuerdo que yo tocaba esa puerta y esa persona no me quería atender. Pero nosotros, como coaches, podemos crear esa conexión auténtica con mi cliente, que entienda realmente cuál es el beneficio que va a tener después de las sesiones, que conecte con una meta. Esa gerente luego tuvo 5 sesiones y me lo agradeció.
pero yo tengo que decir que la primera o la segunda, esas dos sesiones fueron muy duras. Entonces, ¿cómo encaja un gerente coach? Es entender desde mí como ser humano, yo tengo que ser coherente, ¿sí? Yo tengo que ser coherente como coach, como jefe, como líder. O sea, si yo digo, lo hago, ¿sí? Yo tengo que tener esa coherencia, es una palabra importantísima con la cual comulgo. Hay que ser coherente. Si yo creo en el coaching, entonces ¿cómo no estoy logrando metas? Yo tengo que lograr metas. O sea, así de simple, porque te colocas en un puesto de autoridad que quizás mucha gente no lo ve y otros sí, pero te da esa autoridad, te da ese reconocimiento para que logres como jefe, como persona, como coach, que otro crea en ti y crea en este proceso, porque el proceso de coaching es auténtico. Yo creo que un jefe que realmente quiere utilizar herramientas de coaching debe tener elementos básicos, que es acompañar el proceso de sus colaboradores, estar ahí para él, generar ese darse cuenta en el otro. Por supuesto, escuchar antes de corregir, saber entender la situación, no juzgar, sino escuchar al otro. Eso es fundamental, pero fundamental. Y además de eso, hacer las preguntas clave. La pregunta en lugar de tener que imponer las respuestas. Si nosotros como personas, como gerentes, como líderes, logramos tener eso en nuestro ADN, sin necesidad de certificarnos, pero tener estas herramientas, vamos a lograr sí o sí un cambio sustancial en cada una de las personas con las que estemos trabajando. Y eso es lo que quiero que se lleven. Entender que es un camino que no es sencillo, pero que ha sido maravilloso. En mi caso, siempre lo comento, muchos años, más de 20 años en este proceso y lo he vivido y sé que funciona. Entonces, crean en ustedes como coaches, crean en el proceso de coaching como tal y crean en su cliente, porque creer hace que realmente las cosas pasen. Gracias, Nadezhka. Y este ha sido un aplauso para Nadezhka. Este ha sido nuestro espacio de jefe a coach en la Semana Internacional del Coaching de la ICF. Gracias a todos por llegar, por estar aquí, por apoyarnos, por apoyar a Nadezhka. La Semana Internacional del Coaching sigue. Mañana a las 8:30 de la mañana tenemos Practice Lab. El Practice Lab de ILC ahora lo vamos a proyectar para el mundo en ICW y estoy planificando como lo mejor de los Practice Labs que hemos tenido. Vamos a trabajar creencias limitantes. Es un espacio de difusión. Voy a compartir una herramienta y después van a ir a sala a practicar. Y luego vamos a tomar impresiones tomando en cuenta lo que observaron, lo que sintieron y hablar con el coach que realizó la sesión. No se lo pierdan, 8:30 por este mismo canal, por este mismo Zoom. Es la Semana Internacional de Coaching. De nuevo, gracias Nadezhka, de verdad, porque es un espacio que siempre nutre. Un aplauso de nuevo para Nadezhka. Y para terminar, vamos a prender las cámaras. Colocamos una musiquita para tomarles la foto. ¿Ok? Y nos vamos con... Ay, me voy con el Foo Fighter, chicos, porque estoy rockero hoy. Vamos a ver, prendamos las cámaras. Y aquí tenemos, gracias, a la cuenta de 3. Le tomo la foto. 1, 2, 3. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Patricia Yanone, qué maravilla, los estoy viendo. Gracias Hola, también. ¿cómo va?